Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos estudiando qué dice la Biblia acerca de, y ahí estamos viendo varios temas que estamos tocando a la luz de la palabra de Dios. Hoy vamos a ver el tema acerca del ayuno, el ayuno bíblico. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a esto? ¿Por qué estudiamos esta materia? Preguntas que tenemos, cuestionamientos y a lo mejor diferentes puntos de vista que haya por ahí. Vamos a ir a la palabra de Dios porque hay una exhortación en la Biblia que nos dice que cada uno de nosotros, hijos de Dios, somos obreros y no tenemos que avergonzarnos de la verdad, sino que debemos usarla bien, correctamente. La verdad, la palabra de Dios, ahí la tenemos, el Señor nos la ha dejado y debemos examinarla, debemos investigar, meditar y aplicarla correctamente. Por eso es tan importante tomar tiempo para interpretar correctamente lo que dice la palabra de Dios, dejar que el Espíritu Santo nos hable y de esa manera entonces la ponemos en práctica en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestra familia, en nuestro entorno, en el mundo que estamos viviendo, predicar la palabra del Señor. Cuidado con las especulaciones, cuidado con solo doctrina que se hace de la experiencia sin ir a la Biblia, a la fuente. Y además también debemos tener cuidado de que cada pasaje de la Biblia esté correctamente interpretado. Así que vamos a estudiarlo objetivamente a lo que diga la palabra del Señor con respecto a cada uno de estos temas y llegaremos a nuestra conclusión acerca de lo que Dios dice con respecto a cada uno de estos temas. Hoy vamos a ver entonces el ayuno entendiendo desde el punto de vista de Dios, de lo que dice la palabra de Dios. Cuando uno va a la Biblia, encuentra que aparece muchas veces la palabra ayuno. Comienza en el Antiguo Testamento, donde el pueblo de Israel hacía muchas veces ayuno, y otros pueblos que no eran los israelitas, cuando realmente entendían que debían arrepentirse, buscar a Dios y demás, también tomaban tiempo para ayunar. La palabra ayuno viene de la palabra hebrea som, que significa un tiempo separado para meditar y orar sin provisión alguna que satisfaga las necesidades normales de alimentación, sin comida. Así que ese ayuno es renunciar voluntariamente a ingerir alimentos. Nadie te puede obligar, nadie puede decir, hoy tienes que ayunar y yo te ordeno ayunar. Claro que te lo pueden decir, pero tiene que ser voluntario, tiene que tomar uno esa iniciativa de decir, yo quiero hacerlo por un propósito. La palabra ayunar en la Biblia se va a asociar con muchas otras palabras más, como por ejemplo la palabra llorar, lamentar, andar vestido de cilicio. Todas esas palabras están implicando intensidad, ¿no? Y fíjese que parecen cargas negativas todas esas palabras, ¿no? De pronto uno va a ayunar y no es precisamente una fiesta que uno hace en el ayuno, sino más bien el sentido de buscar a Dios y en situaciones que no son muy agradables, donde uno realmente tiene que encontrarse con el Señor. Si vamos a un diccionario bíblico, estos investigadores, eruditos, hablan del ayuno como un ejercicio espiritual, en el que un individuo o una comunidad o una iglesia o un pueblo se abstiene de comida. Abstinencia de alimentos con un propósito definido. No es lo mismo lo que escuchamos por ahí, huelga de hambre, ¿no? Con algunos propósitos que tengan que ver con cuestiones políticas, sociales y demás. Esto es una cuestión espiritual, así que por eso expresa un ejercicio espiritual para un propósito espiritual. Así que cuando nosotros estamos necesitando una respuesta que venga del Señor, una respuesta del cielo, muchas veces vamos a tener que dejar muchas cosas por buscar a Dios, por escuchar a Dios, por concentrarnos en el Señor, y obviamente que vamos a dejar de lado también la comida. Así que el ayuno pasa principalmente por eso, entender nuestra prioridad de buscar a Dios y que no perdamos tiempo en comida, que no perdamos tiempo en preparación. Vamos a la Biblia y encontramos en el Antiguo Testamento que Israel hacía muchas veces ayuno y durante el año, muchas veces. Así que puede ser que de repente la necesidad hubiera sido bien apremiante y por diferentes motivos entonces se procedía a ayunar. Aquí tenemos un gráfico que nos puede ayudar para entenderlo un poquito mejor. Frente a la necesidad, ahí está la clave. ¿Cuál es la necesidad?
Y hay aquí una lista de varias necesidades que uno la extrae en la Biblia por diferentes versículos que hablan acerca del ayuno. Así que podría ser por arrepentimiento, por duelo o luto, angustia, tristeza profunda, incertidumbre, búsqueda de dirección clara, una revelación de Dios para algo particular, buscar consuelo, renovación. Así que cualquiera de esas necesidades que una persona o una comunidad tenía, entonces lo que hacían era hacer un ayuno. Fíjese que hemos puesto un círculo rojo donde ponemos ayuno, y dentro del ayuno está incluida la oración, porque debe funcionar así. La oración está dentro del ayuno. Así que un ayuno sin oración no tiene propósito. Por eso es importante definirlo de esta manera. ¿Y cómo tiene que ser el ayuno? Pues lo vamos a empezar a ver de acuerdo a lo que diga la palabra de Dios. Encontramos que entonces, frente a estas necesidades, muchas veces las personas iban a Dios en ayuno para poder buscar a Dios exclusivamente por esa necesidad. De pronto, en Jueces capítulo 20, versículo 26, dice que todo Israel había subido, subieron todo el pueblo, vinieron a la casa de Dios. Todo el pueblo vino a la casa de Dios. Lloraron y sentaron allí en presencia de Dios y ayunaron aquel día hasta la noche. Así que no sabemos exactamente cuándo comenzó, pero fue un día nada más de ayuno. Y además no fue muy temprano. Vinieron en algún momento después que algo había pasado. ¿Cuándo? Dice, ofrecieron holocausto, ofrenda de paz delante de Jehová porque habían sido derrotados en una guerra. Entonces, frente a esa derrota, frente a esa angustia de incertidumbre de qué va a pasar o por qué no sucedió tal cosa, entonces vinieron a Dios dejando de lado la comida porque la prioridad era buscar a Dios. Así que no era un ayuno mucho menos de 24 horas, fue un tiempo que lo hicieron para poder dedicarse a buscar a Dios por esa situación. Encontramos otros pasajes como en 1 Samuel 31:13 o 2 Samuel 1:12, donde dice que habían tomado los huesos de Saúl, de sus hijos, después que habían muerto en la guerra, los sepultaron y ayunaron 7 días. ¿Con qué propósito ayunaron? Pues bueno, ahí está: duelo, luto, tristeza, angustia de haber perdido al rey y a su familia. También 2 Samuel 12, del 16 al 18, hay un caso del rey David, que había tenido un primer hijo con su esposa, y de pronto ese hijo había nacido en una situación determinada, ¿no? Si usted lee la Biblia, encuentra que él había cometido adulterio con Betsabé y había mandado a matar al marido. Entonces había una disciplina de parte de Dios. En el Antiguo Testamento las disciplinas de Dios eran bien drásticas y directas, y no había espacio para mucha misericordia y propiciación, porque eso lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Antes la disciplina, el castigo era bastante directo, así que ese niño dice que Dios dijo que se lo iba a llevar para él, ¿no? Así que no iba a durar mucho. Mientras el niño estaba enfermo y agonizaba, justamente ahí está el rey David, y dice el pasaje que David rogaba a Dios por el niño y ayunó David y entró. Así que se levantaron los ancianos, fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, pero él no quiso ni comió con ellos pan. Por 7 días sucedió esto. Ahora, cuando murió el niño, dejó de ayunar. Entonces la gente le preguntaron, pero tú, ¿qué estás haciendo? Cuando el niño vivía, estabas ayunando, y ahora que muere, se supone que por duelo y luto también hay que ayunar. Entonces él cambia la perspectiva de su necesidad, porque la necesidad de él no era un consuelo, la necesidad de él era que su hijo viviera, ¿no? Pero sin embargo Dios le había dicho que no iba a vivir. Entonces, frente a esa necesidad, cuando vio que la respuesta de Dios era determinada, entonces acabó el ayuno, se terminó, ¿no? Porque ese era el propósito que tenía. Fíjese la importancia de la necesidad, el propósito por el cual estaban ayunando. También a veces con la cuestión del arrepentimiento, para expresarle a Dios arrepentimiento, era mucho, en el Antiguo Testamento, ¿no? Era mucho más externo, ¿no? La manifestación de ese arrepentimiento. Era si alguien estaba mal, le había pecado contra Dios, así que se hacía ayuno, se humillaban, hacía penitencia, y había otras cosas también que hacían, como vestirse de ropa de silicio, ponerse ceniza o tierra en la cabeza,
cosa que manifestara realmente un arrepentimiento. Nehemías 9:1 dice que en el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno con cilicio y tierra sobre sí. Es decir, expresando el arrepentimiento, diciendo estamos realmente mal angustiados porque hemos pecado contra Dios y la verdad es que lo hicimos muy mal y no queremos volver a hacerlo, le pedimos perdón a Dios, así que ese deseo de arrepentimiento estaba manifestado de esa manera, ¿no? Lo vemos en otros países que tampoco, bueno, se quedó solo en Israel. De pronto, recuerda la historia de Jonás. Jonás fue a predicar a Nínive, que era una ciudad perversa, pagana, totalmente, bueno, destinada a la condenación, pero Dios lo manda a Jonás para predicar. Y de pronto, claro, esa predicación de Jonás le llegó hasta el mismo rey. Jonás capítulo 3, versículos 6 al 9, dice, le llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se le dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Fíjese qué arrepentimiento tan tremendo, ¿no? Por lo menos la apariencia estaba mostrando eso. Después Dios los perdona porque ese arrepentimiento era sincero. Así que estaba acompañado también de una manifestación externa. El rey dice que también ayunen los animales. Ahora, no es que los animales necesitaban arrepentirse, ni tampoco ellos podían orar, pero la idea es esto. Si estamos buscando a Dios, concentrados en buscar a Dios, no tomen tiempo ni siquiera para darle de comer a los animales. Busquen a Dios, eso es intenso. Fíjese, por eso el ayuno tiene esta connotación. El ayuno es en sí no un sacrificio que le damos a Dios, sino el despojarnos de otras cosas que nos hacen desenfocar en la oración. Cuando uno busca a Dios, entonces ahí está, ayunando para poder dedicar ese tiempo a Dios. Ahora, de pronto hay algunos que puede que tengan que trabajar, pero el hecho de estar en ayuno, y a veces viene el hambre también, les recuerda que hay un propósito ese día, que están enfocados en Dios, que están buscando a Dios, ¿no? Y que no van a participar de otra cosa, aunque tengan que trabajar, pero enfocados en el Señor. Y de pronto a lo mejor su tiempo de lunch o de almuerzo lo pueden dedicar para la oración, para buscar a Dios y demás, o terminar ese ayuno después en la casa, ¿no? Pero la idea principal es, olvídate de lo demás y enfócate en buscar al Señor hasta que tengas la respuesta que estás pidiéndole al Señor. Otros pasajes que aparecen también en la Escritura es Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 3. Dice, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Así que consultar, necesitaban dirección sabia. Había mucha incertidumbre en el pueblo, venía un ejército tremendo. Josafat, él literalmente dice, no sabemos qué hacer. Así que van a pedirle a Dios en oración una dirección para ese momento. Entonces, el hecho de buscar a Dios, miren, olvidémonos de todo lo demás. Ya no importa la comida, importa buscar a Dios por la necesidad. El libro de Joel también expresa también, ¿no? De parte de Dios, el hecho de, miren, dejen de lado la comida, olvídense de las fiestas para enfocarse realmente en lo que ustedes necesitan cambiar, ¿no? Arrepentimiento. Dice Joel 1.14, proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Había que pedir, había que clamar, había que buscar a Dios de corazón. Joel 2.12 dice, por esto pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Esa conversión, ese arrepentimiento sincero, ¿no? De decir, Señor, realmente estoy arrepentido por lo que hemos hecho, así que pido perdón por esto. Así que recuerden, en el Antiguo Testamento va a encontrar muchas veces ayuno de arrepentimiento con silicio, con ceniza, con tierra y tantas otras manifestaciones, vestidos rasgados, ¿no? Manifestaciones externas, pero eso era antes
del Nuevo Testamento, antes de Cristo, antes de la venida del Señor, porque con el Señor, cuando ya Jesús muere en la cruz del Calvario, lo que el Señor nos pide ahora no es que manifestemos exteriormente ciertas obras para realmente poder pedir perdón, no, simplemente alcanza con que uno se arrepienta de corazón y le diga al Señor, o le pida perdón al Señor por todos sus pecados, ¿no? Así que es un arrepentimiento de corazón y no por obras humanas, sino en la gracia del Señor. A ver, cuidado porque también en el Antiguo Testamento muchas veces se manipuló, se abusó del ayuno con otras intenciones que no eran espirituales, aunque había cierta apariencia de espiritualidad. Aparece, por ejemplo, Primera de Reyes 21, del 9 al 10, donde había un rey con una esposa muy malos realmente, ¿no? El rey Acab y Jezabel. Y ellos lo que hicieron, querían tener un terreno que estaba al lado de su casa y el dueño no se los quería dar porque le pertenecía a la familia. Entonces la reina Jezabel escribió cartas que decían así: proclamad ayuno, poned a Nabot delante del pueblo, poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacadlo, apedradlo para que muera. Todo falso, todo mentira, para que muera el dueño y quedarse con esa propiedad. Qué terrible, ante los ojos de Dios ese era un pecado terrible, ¿no? Pero fíjense, lo hicieron con apariencia de piedad. Había que ayunar. Estaban ayunando, entonces si alguien estaba ayunando, aparentemente era que estaba buscando a Dios, pero era todo una manipulación de maldad, ¿no? Para quedarse con un terreno. Qué triste, la verdad, ¿no? Ahora, Dios mismo dijo que si ayunan pero persisten en pecar, ese arrepentimiento no es sincero, no simplemente es apariencia. Dice Jeremías 14:12, cuando ayunen yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda no la aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. El pueblo de Israel estaba totalmente perdido, no quería buscar a Dios, pero hacían rituales donde dentro de esos rituales hacían ciertos ayunos para demostrar cierta espiritualidad, como que estaban buscando a Dios, pero no era cierto. Por eso Dios le dice, yo ya conozco el corazón, por más que ayunen, si no se arrepienten, el castigo les llega en cualquier momento, ¿no? Ahora, también vemos en Israel, en el pueblo de Dios, que muchas veces tomaban un tiempo especial para buscar a Dios por una respuesta específica, ¿no? Dejaban de lado la comida para buscar a Dios exclusivamente. Lo tenemos el caso de Esdras 8:23, cuando ellos tenían que hacer el viaje desde las tierras de Babilonia, Persia, de allí hasta Israel. Era un viaje peligroso porque había muchos ladrones, asaltantes en el camino. Y Esdras entonces dice, vamos a buscar a Dios para que Dios esté con nosotros, ¿no? Así que dice, publiqué ayuno allí junto al río Abba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar del camino derecho para nosotros, para nuestros niños, para todos nuestros bienes. Obviamente que la intención era correcta, ¿no? La intención era que Dios los guardara, los protegiera y demás. Así que bueno, a través de esa oración que hicieron, ¿no? Y el ayuno para dejar de lado la comida, buscar al Señor realmente para ver qué vamos a hacer y cómo el Señor nos va a dirigir, Dios había contestado. Lo mismo pasa con el caso de la reina Esther. Usted recuerda un poco la historia, así que Esther le dice a Mardoqueo y le pide a él y a su pueblo que ayunaran por ella para hallar gracia. Es decir, se podía ayunar para interceder por otro que lo estaba pidiendo. Es decir, necesito que hoy. ¿Por qué? ¿Por qué la intercesión de esa manera? Porque Esther no es que está diciendo como nosotros, ¿no? Cuando nos saludamos, decir, sí, ora por mí, que Dios te bendiga. No era así. Era, ora porque me tengo que presentar al rey en estos próximos 3 días y si no me da el cetro a mí me va a matar. Así que yo necesito que clamen a Dios por mí, que oren, ayunen, intercedan, ¿no? Así que era algo directamente enfocado en eso. Había que buscar a Dios y no había tiempo para la comida. Olvídense, el pueblo estaba listo para ser destruido por sus enemigos, ¿no? ¿Quién iba a querer comer en ese momento? Así que la comida se deja de lado para buscar a Dios, para buscar en ese momento tan angustiante, ¿no? Así que ahí lo dice también en Esther 4:16. Y además recordemos también que en la ley
Dios le da un mandato al pueblo de Israel y le dice que había días que directamente debían ayunar, y exclusivamente uno, que era el día de la expiación, donde el sumo sacerdote rociaba con sangre dentro del lugar santísimo una sola vez al año. Así que era un día muy sagrado, un día solemne, donde todo el mundo tenía que estar a cuenta con el Señor, darse cuenta si habían pecado, restituir y demás. Así que había que ponerse al día con el Señor, ¿no? Una vez al año. Bueno, lo gracioso era que al otro día ya habían pecado otra vez y necesitaban otra vez la expiación, ¿no? Por eso el sacrificio de Cristo es perfecto, porque ha cancelado de una vez para siempre con nuestros pecados y Él nos ha dado la gracia de Dios y podemos vivir en la misericordia del Señor, clamándole al Señor, ¿no es cierto? Orando por Él. Así que, orando por nuestra necesidad. Dios le manda a todo el pueblo entonces que ayune el día de la expiación, y después entonces el mismo día, hasta se le cambia el nombre, le dice el día del ayuno. Lo vemos por ejemplo en Jeremías 36:6. Así que era un día de ayuno programado. Todo el mundo tenía que ayunar. Ya sabíamos que ese día era día de ayuno, así que se enfocaban en buscar a Dios, en pedirle perdón, en ver cómo estaba su vida espiritual y demás, cosas que realmente deberíamos hacerlo todos los días, ¿cierto? Pero bueno, ellos tenían ese día de ayuno donde tenían que buscar a Dios y hacer las cosas como deberían. Después, con el tiempo en Israel, los días de ayuno comenzaron a ser mucho más frecuentes, ¿no? No era solamente una vez al año, lo hacían más seguido, ¿no? Zacarías 8:19 dice que hasta ayunaban 4 veces al año, ¿no? Para, bueno, recordar también cómo Dios los había librado de eventuales desastres, cómo el Señor los había protegido hasta aquí, arrepentirse también de sus pecados. Así que lo hacían mucho más seguido. Cuando llegamos casi ya a la época de Cristo, encontramos que los religiosos, los judíos religiosos, ¿no? Los saduceos, fariseos y demás, ayunaban hasta 2 veces por semana. Obviamente que lo hacían con muchos otros propósitos y no eran los espirituales, ¿no? Así que estos, en principio nacieron por estar en la presencia de Dios, ¿no? Es decir, bueno, amo más al Señor, quiero estar con Él, así que 2 veces por semana por lo menos me dedico a esto. Pero después se tergiversó ese propósito. Así que de pronto aparecieron, bueno, ayunos que eran manifestaciones meramente externas de piedad, ¿no es cierto? La apariencia, ¿no? Para que la gente y los demás puedan ver cómo era ese tipo de ayuno. Así que por eso, frente a este ayuno, el ayuno, desde ese punto de vista, muchos tenían de exterior para ser vistos, para la vanagloria personal de que ayunaba, para la apariencia espiritual, ¿no? Demostrar que soy más espiritual, hasta cierta superioridad. Yo soy superior a ti porque yo ayuno más que tú. Eso era lo que estaba pasando en ese momento. Ahora, el enfoque tiene que ser el interior, ¿no? En lo secreto, con Dios, de corazón, sin hipocresía. Entonces, la realidad es que vamos nosotros a Isaías, capítulo 58, y ahí dice el verdadero ayuno. Uno dice, ¿por qué el ayuno pasa por tantas cuestiones sociales inclusive? ¿No? Pero tiene que ver con el corazón, tiene que ver con los que están ayunando. Es como para que Dios está diciendo, mira, de nada me sirve que me hagas un ayuno, pero tú sigues haciendo tu vida y haces mal las cosas en el trabajo, sigues robando, sigues diciendo malas palabras, sigues haciendo otras cosas que no le agradan al Señor. Entonces el punto es, a ver, vamos por el corazón, trabajemos en el corazón. Por eso los primeros versículos de Isaías 58 dice lo siguiente, dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Ojo, que estaban ayunando, pero dice, su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Dice, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia. Es decir, usted se lo imagina, ¿no? Se estaban presentando en ayuno delante de Dios, diciendo, bueno, Señor, aquí estamos buscándote todos los días, queremos saber tus caminos, ¿no? Y como quien quiere acercarse a Dios. Y ayunaban para sus propios propósitos, diciendo, bueno, yo le ayuno a Dios, ¿no? Pero Dios me tiene que dar tal cosa. Entonces, como Dios no le respondía, ahí va lo que dice el versículo 3. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Es decir, inclusive esta gente tenía la desfachatez de decirle a Dios, Señor,
A ver, ¿por qué nosotros ayunamos y tú no nos respondiste? Ni te diste por entendido de que nosotros te clamamos a ti por esto. Te ayunamos, Señor. No, esa sería la frase. Te ayunamos y tú no respondiste. Es como que merecían, ¿no?, la respuesta de Dios, y ellos estuvieron ahí sin comer, ¿no?, sufriendo ese momento de falta de comida. Dios dice esto: he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Entonces no va a funcionar nunca un ayuno así. Dice, y oprimís a todos vuestros trabajadores. La manifestación del corazón era muy distinta a lo que estaban tratando de demostrar exteriormente, ¿no? Dice, he aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. He aquí que para contienda y debate ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, dice Dios, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, incline su cabeza como junco, ¿no? Está mostrando la apariencia, ¿no?, de los que están ayunando, y hagan cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno, día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir a los libres y a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento, a los pobres dice errantes albergues en tu casa, y que cuando veas al desnudo los cubras y no te escondas de tu hermano? Es decir, el ayuno para demostrarle a Dios cierta espiritualidad y hacer un trato con Dios. Yo te ayuno, pero tú me tienes que contestar esto. No funciona con Dios. Porque la idea es que el ayuno es para trabajar en mi corazón, que me transforme a mí para que yo pueda actuar después como Dios realmente lo quiere. Así que aquí estamos hablando de este verdadero ayuno. Tiene que haber entonces transformación del corazón. Empecemos por ahí. Transformación de mi corazón. Si yo ayuno solo para un trueque con Dios, no va a funcionar. El ayuno a mí me prepara para escuchar a Dios, me prepara para tener oídos espirituales, para entender a ver lo que Dios quiere hacer. Por eso aquí en Isaías 58, la gente estaba haciendo ayunos de manera exterior sin ningún sentido desde su corazón, ¿no? Pretendían que esos sacrificios tuvieran alguna respuesta de parte de Dios, buscaban la propia satisfacción. Ayunaban sin considerar su propia conducta, ¿no? Porque peleaban con otros, herían a otros, maltrataban a otros. ¿Qué tipo de ayuno era ese? La abstinencia por sí sola no tiene mérito, la verdad. Un estómago vacío no trae la respuesta de Dios. ¿Usted cree que Dios va a decir, ay, pobre mi hermano, pobre hijito mío que está ahí con esa hambre que tiene? Dele, a ver, ángeles, muévanse, denle lo que le está pidiendo, yo no puedo verlo sufrir así. No es eso el ayuno. No es que le tengo que tocar el corazoncito a Dios a ver si me contesta mi petición. No va por ahí el ayuno. El ayuno es realmente predisponernos para buscar a Dios, que Dios nos hable, nos muestre cómo está el corazón, que pueda haber arrepentimiento si es necesario, que pueda haber una restauración en nuestro corazón, una renovación, que pueda haber consuelo, revelación de Dios, dirección sabia, todo eso es lo que necesita nuestro corazón. Y ahí entonces es que se va a evidenciar por el fruto lo que Dios está buscando, ¿no? Dios lo que quiere, y lo que estaba diciendo aquí en Isaías 58, es que le teman a Dios y que pidan según la voluntad de Dios. Que busquen también sobrellevar las cargas de los demás. No es solamente egoísta, no tiene que ser egoísta. Hay que buscar también el poder ayudar a las necesidades de los demás. Producir acciones que sean de bondad, de amor, justicia, generosidad, que salgan de un corazón transformado, ¿no? Así que Dios desea llamar la atención sobre nosotros mismos, sobre nuestro propio corazón. Ahí es donde va a trabajar el Señor, ¿no? Así que eso funcionaba así en el Antiguo Testamento. Ahora, vemos en el Nuevo y en los primeros versículos de los Evangelios que la gente seguía ayunando por diversos motivos. Y había muy buena dirección en muchas personas para el ayuno correcto. Encontramos, por ejemplo, a alguien como Ana.
Ana dice que hacía constantemente ayunos y oraciones. Ya era anciana porque hacía muchísimos años que servía al Señor y estaba ahí en el templo y de pronto ve al Señor en bebé, ¿no? Trayéndolo en ese momento y bueno, el Señor le había respondido esas oraciones de tantos años, pero que siempre estaba ayunando, ¿no? Si leemos también que antes justamente del Señor Jesucristo estaba predicando Juan el Bautista. Los seguidores de Juan el Bautista ayunaban siempre, siempre lo hacían de una manera que buscaban al Señor en esa situación. De hecho, inclusive hay una discusión después con Jesús y sus discípulos, porque preguntaban, a ver, ¿cómo es que los fariseos, los religiosos ayunan? También están ayunando los discípulos de Juan y tus discípulos no ayunan. Le dice, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Entonces Jesús le dice, miren, mientras está el esposo, es decir, mientras está el Señor, mientras hay fiesta, si hay un casamiento, no va a haber un ayuno en un casamiento, lo que dice el Señor, ¿no? Mientras está el esposo allí, no hay ayuno, pero cuando falte el esposo, entonces sí ayunarán. Así que desde que el Señor ascendió a los cielos hasta el día de hoy, ayunamos porque necesitamos enfocarnos en el Señor para tener respuestas que vengan de parte del Señor. Vamos ahí a la palabra de Dios y Jesucristo mismo ayunó. De hecho, el Señor ayunó 40 días antes de comenzar su ministerio. No está diciendo que todo el mundo tiene que ayunar 40 días. Fue el tiempo que el Señor tomó para estar en el desierto preparándose exclusivamente para el tremendo ministerio, la gracia del Señor, la salvación, todo lo que el Señor estaba preparándose en ese momento, ¿no? Así que no es la idea de, ok, yo voy a ayunar como Jesús. Yo escuché alguna vez que alguien dijo, yo ayuné 41 días, un día más que Jesús, como que lo pasé al Señor, ¿no? Y usted sabe que no va por ahí el ayuno no va para ver cuán espiritual soy o qué condiciones espirituales tengo diferente a otro que no hace lo que yo estoy haciendo, ¿no? No va por ahí, sino el hecho de enfocarnos en buscar al Señor directamente. Así lo hizo el Señor. Vemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, vemos en la historia de la iglesia que siempre se ayunaba. Inclusive las personas que no pertenecían a la iglesia, pero estaban buscando a Dios, ¿no? Como Cornelio. Cornelio dice que tus oraciones, tus ayunos, ¿no? Ha sido oídas esas oraciones, entonces ahora lo conectan para que sea parte de la iglesia de Cristo, porque ahora sí recibe al Señor por el mensaje que le da Pedro, pero fíjense que también el concepto del ayuno estaba también en otras personas que empezaban a buscar a Dios también. Encontramos que en la iglesia de Antioquía ayunaban, los apóstoles ayunaban, así que era algo habitual que había en la iglesia primitiva. Una pregunta, ¿por qué nosotros debemos ayunar? Si de pronto oramos y le pedimos al Señor y ya, ¿no? Y confiamos en el Señor. Pero cuando vamos frente a una necesidad, ¿no? Una necesidad de incertidumbre y una dirección sabia. Necesitamos una palabra de Dios y hasta que el Señor no nos muestre esto, ¿no? Lo que puede estar pasando en nuestro corazón o una dirección que tenemos que tomar, una decisión nueva y necesitamos esa dirección del Espíritu Santo, tenemos que enfocarnos en buscar al Señor. De pronto hay otras oportunidades como cuerpo de Cristo por situaciones que puedan estar pasando en la iglesia, en la comunidad, en el país o en el mundo entero. Y de pronto nos enfocamos a buscar a Dios, a tomar tiempo en su presencia, dejar de lado la comida porque ya no es importante y estamos ayunando para buscar a Dios y tener esa respuesta del Señor. Fíjese, en la iglesia primitiva, en Hechos 13, versículos 2 y 3, dice que mientras estaban ministrándole al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Así que hay una revelación del Espíritu Santo allí, ¿no? Está diciendo que, bueno, a ver, tenemos que extendernos más allá de la realidad que tenemos aquí, tiene que ir a otras tierras, a otros lugares. Así que había que apartar a Bernabé y Saulo. Entonces, habiendo ayunado y orado, le pusieron las manos y lo despidieron. Así que era un tiempo para buscar al Señor. Así, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo apoyamos a nuestros hermanos? Era la primera vez que se envían 2 misioneros. La primera vez. Así que necesitaban sabiduría del Señor para que eso pueda conducirse de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo. Por eso fue tan importante hacer ese ayuno. Hechos 14, 23. Constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayuno. Fíjese qué interesante. Habiendo orado con ayunos. Exactamente eso es lo que dice.
los encomendamos o les encomendaron al Señor en quien habían creído. Así que también para poner líderes en ciertas iglesias era necesario orar, ayunar y buscar al Señor para saber exactamente lo que Dios quería hacer en ese lugar. ¿Cuándo tenemos que ayunar? ¿Cuándo? Cuando vamos al Nuevo Testamento vamos a encontrar que se proclamaba el ayuno, era espontáneo y con sentido de urgencia. Miren, vamos a ayunar, vamos a orar, y muchas veces cuando se proclamaba aún en el Antiguo Testamento la necesidad urgente de buscar a Dios, así que era espontáneo. En ese momento ya mismo empezamos a ayunar. Si has comido o no has comido, da igual. A partir de ahora empezamos a ayunar. Así que si la necesidad que tengo me nace inmediatamente hoy y yo acabo de almorzar, ¿no? Pero me nace la necesidad ahora, ¿voy a esperar hasta mañana para ayunar y orar? ¿O ya mismo me pongo a buscar a Dios y dejar de lado la comida hasta tener una respuesta de Dios? Por eso, esto de ser tan programado con un ayuno, ¿no? Tenemos que ver esto de la necesidad. La necesidad, si la necesidad es imperiosa y está en este momento, pues necesito comenzar ya mismo el ayuno. Acuérdense que eso fue lo que hicieron también algunos israelitas después que venían de una derrota. Inmediatamente empezaron a ayunar, no importa la hora del día. Ahí empezaron a hacerlo. Ahora, si no dice la Biblia tampoco a partir de qué hora hay que empezar a ayunar y hasta cuándo. Pero si uno sigue la tradición de los fariseos, dice que ellos empezaban cuando comenzaba el día y para ellos era las 6 de la tarde cuando se ponía el sol o a la mañana cuando salía el sol. Así que desde que salía el sol hasta que se ponía el sol era el tiempo del ayuno que hacían los fariseos. Pero cuando entendemos que Dios nos está buscando y que nosotros lo necesitamos a Él, pues vamos más allá de los horarios a buscar a Dios. Ahora, no sabemos tampoco a qué hora llegó Jonás a Nínive a predicar, pero en el momento en que escuchan el mensaje de Jonás, dijeron, a partir de ahora todos a hacer ayuno y oración, ¿no? Entonces no va con una programación, sino directamente para buscar a Dios cuando la necesidad es apremiante. Otras veces sí se programan cuando de repente hay días especiales y sabemos que, bueno, va a suceder tal cosa. A nosotros nos ha pasado hace 3 semanas atrás que apareció, bueno, que había una conferencia satánica en la ciudad de Boston y nosotros estamos bien cerquita de aquí, realmente somos vecinos de los de Salem, entonces empezamos a orar y dedicamos días de ayuno, toda una semana para buscar a Dios en oración para contrarrestar estos ataques del enemigo, para levantarnos como iglesia del Señor, para testificar, para entender quiénes somos en este mundo, cuál es el mensaje que el Señor nos ha dado. Así que ese ayuno lo hemos programado para ese momento porque la necesidad estaba allí para ese tiempo. Esa es la idea que también lo hacía la iglesia en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo debo ayunar? ¿Cómo lo tengo que hacer? Bueno, el Señor nos enseña que debemos hacerlo sin hipocresía. Así que es en secreto con Dios. Obviamente que muchas veces alguien se va a enterar que estoy ayunando, pero eso no le quita mérito, ¿no? A decir, ya alguien se enteró de tu ayuno, entonces ahora ya es ineficaz. No. La idea es, estoy buscando a Dios y mi propósito no es demostrar a nadie espiritualidad, sino buscar al Señor. Y bueno, si tú eres casado y tienes familia, evidentemente tu cónyuge se va a enterar y tus hijos también de que estás ayunando, pero eso no está diciendo que ahora ya no vale, ¿no? No, está diciendo que enfócate justamente en que tu propósito sea tu corazón con el Señor, estar allí. Jesús dijo, Mateo 6:16, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro. Fíjese, es esto, ¿no? La apariencia externa de los fariseos. Dice, demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, es decir, prepárate para ese día para no mostrar a los hombres que ayunan. Ese es el punto. No mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es decir, suplirá esa necesidad y será evidente porque tú has hecho oración con ayuno y Dios entonces estará obrando. También la oración unida como iglesia, ayunos con la iglesia, situaciones que lo ameritan. Hechos 14:23, constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor. Es decir, todos juntos, ¿no? Estaban orando
por esa dirección al Señor. El Señor Jesús nos enseñó que cuando ayunemos nos enfoquemos en el Señor, no en las apariencias, no ayunar para ser vistos o reconocidos como super espirituales, sino buscar el rostro del Señor, esperar la respuesta del Señor Jesús. ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues no hay una regla en la Biblia de cuánto tiempo uno tiene que ayunar o desde cuándo, porque encontramos en la Biblia que muchas veces las personas podían ayunar solo un día o solo una parte del día. Otras veces vemos que ayunaban 3 días seguidos, 7 días seguidos, 21 días seguidos o hasta 40, pero no hay una regla para eso. Creo que alguien lo había definido bien. Ayuna hasta que tengas tu respuesta de parte del Señor. Así que puede que a lo mejor se hace un poco más largo de lo que necesitas, ¿no? O lo que habías pensado. Pero la idea es encontrar una respuesta de parte del Señor. Pregunta clave, ¿qué se dejaba de comer en un ayuno, en la Biblia? ¿Qué dejaban de comer? La respuesta es todo. No había nada que comían durante el ayuno. El ayuno era abstinencia total de alimentos, ¿no? Entonces, no se menciona en la Biblia que habían ayunos con pan o ayunos con café o ayunos con sanguchito. No hay eso en la Biblia. Era una abstinencia total de comida. Incluso el caso de Daniel, cuando conocemos que por 10 días él no comía los alimentos que estaban ofrecidos para el rey, eran alimentos consagrados a los ídolos. Eso no era un ayuno, eso era abstinencia de alimentos exclusivos que pertenecían a la idolatría. Miren, si las legumbres hubieran sido también para la idolatría, también hubiera dejado eso de lado, ¿no? Y la idea es enfocarse en lo que puede traer alimento espiritual. Así que esto de dejar parcialmente la comida no significa que eso la Biblia lo habla como ayuno, sino a lo mejor es un momento de abstinencia de ciertos alimentos. Ahora, pero si alguien tiene un problema físico, porque muchos me lo han dicho, problema físico para ayunar, pues yo creo que tiene que hablarlo con el médico y preguntarle a ver de qué manera usted lo puede manejar. Si usted ve que tiene alguna restricción y el médico se lo dice y usted quiere ayunar, pues la verdad pregúntele al médico a ver cómo lo puede hacer. Y si de pronto en su oración y ayuno parcial, en ese caso lo decimos, ¿no? Que de repente no pueda participar de todos los alimentos o necesita algo en un refuerzo, mira, al fin y al cabo lo más importante es que usted no dedique tiempo para la cocina. Fíjese que en el Antiguo Testamento, en el Nuevo también, ¿no? El hecho de hacer una comida implicaba mucho tiempo. Si había que hacer una comida, había que ir a buscar la gallina, preparar la gallina, cocinarla, preparar lo que esté alrededor de esa mesa. Es decir, se tomaba muchas horas para poder hacer una comida. Ahora, entonces lo que decimos es, todas esas horas para preparación de comida se dejan de lado y se busca a Dios. Es muy diferente hoy por hoy que de repente a lo mejor uno pueda tomar ciertos alimentos que ya están preparados, ¿no? Y rápidamente los puede tomar, pero te estás enfocando en otras cosas antes que buscar a Dios. Por eso lo más importante es la oración, pero el ayuno acompaña a esa oración para que sea exclusivamente en una búsqueda intensa con el Señor. Tampoco habla la Biblia de ayuno de cosas que no sean comida, ¿no? He escuchado muchas veces esto, es que esta semana le prometí al Señor un ayuno de PlayStation, pero eso no es ayuno, ¿no? O un ayuno de televisión. Esta semana no voy a mirar televisión, ¿no? O ayuno de gimnasio, no voy al gimnasio para buscar a Dios. Pero, a ver, buscar a Dios, evidentemente que hay muchas cosas que vamos a dejar de lado, no, pero eso no es un ayuno, eso es dejar cosas de lado para poder buscar al Señor directamente. Así que no hablamos ayuno de cosas, ¿no? Y tampoco mucho menos hablar de ayunos, ayuno de cerveza. Ayuno de fornicación, ayuno de pornografía, ayuno de mentira, ayuno de robo, ayuno de tabaco. No existe eso. ¿Cómo vamos a hacer un ayuno de eso? Definitivamente lo que hay que hacer es cortar definitivamente con el pecado. Dios no quiere que nosotros ayunemos de estas cosas. Lo que Dios quiere es que matemos de hambre a la carne.
no alimentar a la carne, no darle lugar, justamente es la santificación, ¿no? Eso es lo que quiere hacer. Así que la santidad no es un ayuno, ¿no? Eso es mera abstinencia. La santidad es un estilo de vida que tenemos por ser cristianos verdaderos, confiando en el Señor, disfrutando de vivir en la presencia del Señor. El ayuno siempre tiene que estar acompañado de oración. De nada sirve ayunar 40 días si no has estado con el Señor durante esos 40 días. Hay muchos religiosos que hacen esto. Físicamente a lo mejor les ayuda, ¿no? A lo mejor es parte de una dieta, pero en sentido espiritual nada ha cambiado si no tengo encuentros con el Señor, si el Espíritu Santo no me ha hablado en ese momento. Así que recuerda que en primer lugar está la oración que va acompañada de ayuno. Si yo ayuno y no oro nunca, no me sirve ese ayuno, porque el propósito es tener comunión con el Señor, una búsqueda más intensa con el Espíritu Santo, así que ese es el propósito. Recuerda que el ayuno no es un sacrificio para tocarle el corazón al Señor. Dios no necesita nuestros ayunos. Somos nosotros los que necesitamos ayunar para prepararnos mejor, para estar más en contacto con el Señor, porque el Señor siempre está dispuesto a respondernos, a escucharnos y a actuar como un padre con sus hijos. Esa es la idea con el Señor. Nosotros somos los que necesitamos quitar de lado muchas cosas para escuchar mejor al Señor, ¿no? Un predicador, un pastor, una vez me enseñó esta frase y te la comparto. Dice, no ayunamos para moverle el brazo a Dios, sino que cuando ayunamos vamos a entender cómo Dios quiere mover su brazo. Por eso el hecho es no manipular a Dios con mi ayuno, sino que en el ayuno yo voy a entender mejor, voy a escuchar a Dios, voy a saber lo que Dios quiere hacer. A lo mejor inclusive en ese ayuno Dios me cambia la petición. Me dice, mira, el propósito por el cual estabas pidiendo era esto, pero no es lo que tú tienes que pedir. Fíjate, es más profundo, tienes que ir más allá. Así que eso nos va a ayudar cuando tenemos una relación con el Señor. El ayuno nos capacita espiritualmente, ¿no? Porque nos pone en contacto con el Señor. Pero el ayuno en sí solo no crea que nos hace más espiritual o que tenemos más autoridad, por ejemplo, sobre los demonios, ¿no? El Señor Jesús en un momento le dice a los discípulos que este género de demonios no sale sino con oración y ayuno. Ahora, inclusive hay algunos manuscritos que no aparece la palabra ayuno, pero no significa que no hay que ayunar, sino que hay que saber por qué ayunar. Cuando aparece ayuno es para buscar de manera intensa a Dios en oración para tener autoridad espiritual. Así que oración y ayuno me sirven a mí para tener mayor autoridad espiritual, ¿no? Sentirme más seguro en lo que Dios está haciendo, escuchar la voz del Espíritu Santo, tener discernimiento para saber cómo tratar con esa persona endemoniada. Entonces, de esa manera es que ese género saldrá por esa oración y ayuno. No significa que si alguien tiene un ministerio, ¿no?, de liberación y está todo el tiempo trabajando con esta situación, que va a estar ayunando todos los días, porque va a llegar un momento que va a estar tan débil que no va a poder ni servir al Señor. Está hablando de esto, de tener autoridad espiritual, poder moverse con autoridad espiritual, y eso justamente necesitamos una búsqueda intensa con el Señor. Así que prioridad espiritual, buscar al Señor, buscar el rostro del Señor, así que esperar en el Señor la respuesta, porque los recursos van a venir siempre del Señor. Si hay que dejar la comida para buscar al Señor, pues la verdad que eso es secundario, ¿no? Tiene su motivo para ayunar. Concluyendo, las vidas cambiadas por la oración y el ayuno son lo que nos llevarán adelante los planes de Dios. Así que si vamos a buscar a Dios y los planes se van a cumplir en nosotros, es por una vida consagrada, una vida que busca al Señor y que muchas veces va a tener que dejar de lado la comida para enfocarse en el Señor. Fíjese los cambios que aparecen en Isaías 58. Cuando uno ayuna correctamente, dice, versículo 8, entonces nacerá tu luz como el alba, tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirás, heme aquí. Si quitares el dedo del yugo, el dedo amenazador, el hablar vanidad. Así que es así, fíjese el versículo 11, Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma.
dará vigor a tus huesos, serás como huerto de río, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Ahí entendemos entonces lo que hace un corazón rendido al Señor, que ayuna de manera inteligente, de manera que su necesidad es cubierta porque ha buscado al Señor como el Señor lo está diciendo en su palabra. Viene la recompensa del Señor, ahí lo está diciendo en la Escritura, ¿no? Así que cuando tenemos esa necesidad de buscar a Dios, una respuesta del Señor, algo dentro de nosotros tiene que cambiar, algo tiene que ser diferente, quizás algo de todo esto esté dentro de nuestra vida, hagamos un tiempo para buscar al Señor, para ayunar, para dejar de lado la comida, enfocarnos en el Señor. Y cuando lo hagamos como iglesia, pues participemos juntos para decir, vamos a buscar al Señor. Estamos todos juntos en la misma dirección para que el Señor se mueva en medio nuestro. ¿Recuerda cómo hacerlo? Pues bueno, el Señor dijo, Mateo 6, 16, 17, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en los secretos, te recompensará en público. Hay respuesta del Señor cuando lo hacemos de una manera sencilla, una manera que tenga que ver sin hipocresía, de corazón, acercándonos al Señor para que Dios haga su obra. Oramos por esto. Gracias, Padre. Te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dado, Señor, la oportunidad de poder tomar ese tiempo para orar y buscar intensamente tu rostro, para buscar respuestas que vienen de ti. Y a veces tenemos que dejar de lado la comida, enfocarnos en ti, Señor, hacer ayunos para poder encontrar esa respuesta, tener dirección, tener una revelación de guía de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que, Señor, gracias por esa oportunidad, esa herramienta espiritual que nos ayuda a crecer, a buscarte, Señor, a tener respuestas, sobre todo para que nuestro corazón sea transformado. Oramos pidiéndotelo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga ricamente.